Nos ponemos de aquí. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Antes de dar inicio, podemos formar otra fila de sillas aquí para los que están ayudando a acomodar la gente. Pueden formarla aquí en la orilla, en la línea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Celebramos la solemnidad de todos los santos, aquellos que han muerto y ya se encuentran en la gloria de Dios. Preparémonos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, sabiendo que el Señor nos invita a la santidad, pero también es misericordioso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
llama a él. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concedes venerar los méritos de todos tus santos en una sola fiesta. Te rogamos por las súplicas de tan numerosos intercesores, que en tu generosidad nos concedas la deseada abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un ángel que venía del oriente, traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000 procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca. Llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí: Señor mío, tú eres quien lo sabes. Entonces él me dijo: son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Esta es la clase de hombres que te busca, Señor. Del Señor es la tierra y lo que en ella tiene el orbe, todo y lo que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares y él fue quien lo asentó sobre los ríos. Esta es la clase de hombres que te busca, Señor. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en el recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso.
Esta es la clase de hombres que te busca, Señor. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Esta es la clase de hombres que te busca, Señor. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos conoce, es porque tampoco lo ha conocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purificará a sí mismo para ser tan puro como Él. Palabra de Dios. Vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. La solemnidad de todos los santos nos recuerda el llamado que tenemos cada uno de nosotros. A través del bautismo hemos recibido la gracia santificante que va santificando cada paso que damos en nuestra vida, cada decisión, cada movimiento. Y ello nos va preparando, nos va acercando cada día más a celebrar en la comunión de los santos el poder adorar a Dios para la eternidad. Desde luego que tenemos que corresponder y ser fieles a ese llamado a través de la palabra, a través de los sacramentos. El Señor nos va fortaleciendo, nos va inspirando y nos va dictando por cuál camino
debemos de caminar y de esa manera llegar triunfantes algún día a su presencia. Si cumplimos con los 10 mandamientos del Antiguo Testamento y si vivimos nuestra vida de acuerdo a las bienaventuranzas, se le podría llamar los mandamientos de Jesús en el Nuevo Testamento, estoy seguro que caminaremos por el sendero que el Señor nos ha marcado, por ese camino que lo llevó a Él, no nada más ofrecer el sacrificio para salvarnos, pero también lo llevó a la gloria que nos va a compartir a todos. Si meditamos un poquito en las bienaventuranzas y desde luego lo que nos dice la primera lectura del libro del Apocalipsis, las bienaventuranzas, si las vivimos, vamos a meditar un poquito en personas que conocemos o conocimos que han vivido de acuerdo, no necesariamente de acuerdo a cada una de ellas, pero que de alguna manera han vivido, han modelado su vida de acuerdo a las bienaventuranzas. Muchos de ellos pueden ser nuestros familiares que ya fallecieron. Otros pueden ser aquellos que aún están con nosotros. Cuando encontramos a alguien que se puede decir radia de santidad, nos atrae. Hay cosas, digamos, que nos atraen de esa persona, su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar. A lo mejor no son perfectos, como nadie lo somos, pero sin embargo, ello nos atrae. Y en la meditación de esta mañana en el oficio divino, San Bernardo decía que pues los santos son modelo para nosotros y estamos aspirando y estamos en cierta manera deseando estar con ellos. Nuestra alma desea estar en comunión con ellos en el cielo. Y pues la meditación que él nos enseña, nos dice, desde luego hay la fragilidad humana, pero todos luchamos día con día para llegar a esa santidad y algún día estar formando comunión con ellos. En la descripción del libro del Apocalipsis nos describe desde luego, ya al final de la lectura, los mártires. Nos dice, cuando ve a los que están con la túnica blanca, ¿verdad? Y San Juan y pregunta, ¿quiénes son? Entonces el Señor les dice, le contesta y le dice, son los que han vencido la persecución, ¿verdad? La gran persecución, y han lavado su sangre, su bata o su ropaje en la sangre del Cordero. Cuando fuimos bautizados todos llevábamos un vestido, un traje blanco. Cuando celebramos los bautismos en la vigilia pascual, una vez que se bautizan, ya sean niños grandes o jóvenes o adultos, cuando se bautizan van a un lugar y se cambian y se ponen una túnica blanca. Y es la representación del bautismo o de la pureza del bautismo. Y esa es la túnica de la que nos está hablando San Juan, ¿verdad? Si mantenemos esa túnica blanca que llevábamos puesta en ese momento, sin pecado, sin mancha del pecado, pues llegaremos victoriosos y apareceremos ante Dios para darle gloria para siempre. Desde luego también nos dice de los mártires, ¿verdad? Porque son los que fueron perseguidos, y pues una de las bienaventuranzas, o dos de ellas, nos dice, si los persiguen por la fe, por causa mía, pues son bienaventurados, ¿verdad? Son bendecidos o benditos, nos dice Jesús. Meditemos, vamos a hablar de personas que cuando nos dicen la primera, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, aquellos que elegimos vivir de una manera sencilla, que tal vez tengamos los medios o tuvieron los medios para vivir una vida de lujo, pero eligieron por el espíritu que tienen vivir de una manera muy sencilla. Y pues la iglesia ha canonizado muchos santos, ¿verdad? Que tuvieron riquezas, pero las repartieron o la utilizaron
para servir a los pobres. Dichosos los que lloran, ¿quién no llora, verdad? Cuando alguien está enfermo, cuando alguien muere, los padres de familia, más que todo las mamás, cuando se preocupan por los hijos, ¿verdad? Está ese llanto de preocupación y nos dice porque serán consolados. Dichosos los sufridos. Hemos visto, yo pienso que a mucha gente sufrir, algunas veces por la persecución, otros por la enfermedad. Y me recuerdo en particular una persona que me tocó acompañarla ya en sus últimos años de vida. Y cuando yo la conocí ya tenía 5 años postrada en una cama. Y cada vez que la visitaba, desde luego la primera vez me impresionó mucho saber que ella tenía 5 años postrada en una cama y ella no se quejaba. La señora bien tranquila, con una paz inmensa, una paz interior inmensa. Y yo me pregunté, la primera vez que fui a su casa, me pregunté cómo reaccionaría yo si me tocara estar postrado en una cama por tanto tiempo. ¿Sería paciente como ella o renegaría? Y ya después, pues poco a poco, desde luego fue empeorando su salud y falleció. Pero en ningún momento de las veces que yo fui se quejaba de que Dios la había castigado o que por qué la tenía así. Nunca se le escuchó eso. Una persona que se resignó, sufrió, pero todo eso estoy seguro que la ofrecía por su propia salvación y la salvación de los demás. Dichosos los misericordiosos, aquellos que tenemos misericordia, aquellos que sabemos perdonar, aun cuando la ofensa es muy grave. Desde luego, dichosos los limpios de corazón, aquellos que tienen un corazón puro. Y los que procuran la paz, la justicia, la igualdad, aquellos que luchamos o luchan por la igualdad, ¿verdad? Como hijos de Dios, el reconocer la dignidad de cada persona. Y en todo ello es como estamos cumpliendo y viviendo una vida de santidad. Si yo me muriera mañana o hoy más tarde, la pregunta que me hago yo siempre es, ¿qué cuentas le voy a rendir a Dios? ¿Me iría a gozar de su gloria o tendría que pagar algo? O incluso perder mi alma, ¿verdad? Y eso pues es una pregunta que nos podemos hacer todos. ¿Soy santo? ¿Soy santa? No necesariamente para que me canonice la iglesia o para que me pongan en un pedestal, pero en mi relación con Dios. ¿Vivo una vida de santidad o vivo una vida nada más a mi manera o a mi antojo? Entonces, pues el Señor nos da modelos de vida. En casi todas las iglesias católicas tenemos los vitrales y en los vitrales hay imágenes de los santos, ¿verdad? Si se fijan, en nuestra iglesia hay varias que están dedicadas a las diferentes advocaciones de la Virgen María, pero hay otros que están dedicadas a los santos. Y eso nos recuerda que ha habido personas que han vivido, han luchado y ya han salido victoriosos y son una imagen para nosotros de modelo de cómo podemos vivir modelando nuestra vida a la de Cristo y de esa manera alcanzar algún día la promesa que Él nos ha hecho de que viviremos con Él en su gloria. Tal vez un momento nos decía el señor obispo John Stempa, que en paz descanse, es una oportunidad de enseñanza. Cuando muere, incluso algunas veces con los adultos, pero más que todo con los niños, cuando muere un niño o un bebé, con frecuencia escuchamos la expresión que dicen, es que Dios necesitaba un angelito o Dios ya tiene un angelito más con él. O a la familia, algunas veces para consolar a los papás, ya tienes un angelito en el cielo. Y cada vez que escucho eso, pues desde luego como que me rechinan los oídos, ¿verdad? Porque los ángeles no son seres humanos, nunca fueron seres humanos, son espíritus que Dios ha creado. Cuando alguien muere como niño, que ya fue bautizado principalmente, y desde luego pues cuando mueren antes del bautismo, como criatura de Dios, la iglesia nos enseña que están en las manos de Dios. Pero vamos a hablar con certeza de lo que nos enseña. Si ya fuimos bautizados
Si un bebé fue bautizado y muere antes de cometer pecado, se va derechito al cielo y es de los santos que están adorando a Dios. Porque ya ellos son almas, ¿verdad?, que ascendieron a la presencia de Dios. No son ángeles. Y más que todo cuando escucho que cuando se habla de un adulto, hoy ya les salieron sus alas de ángel para irse con Dios, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Los ángeles son espíritus, los seres humanos tenemos una alma que va a aparecer ante Dios. Desde luego, si llegamos a la edad en la que podemos cometer pecado, seremos juzgados. Pero si es un niño, pues para los padres de familia, imagínense ese consuelo de saber que tienen un santo, un hijo o una hija que está ante Dios y que puede interceder por ellos y todos los demás, ¿verdad? Que invoquemos su intercesión. Entonces les invito a que, pues, al continuar nuestra celebración, podamos seguir venerando los santos, seguir aprendiendo de su vida, que tal vez también tuvieron sus defectos, pero que de alguna manera la Iglesia pues los ha considerado que han vivido una vida justa y una vida de gracia, y también el sinfín de personas que la Iglesia no ha canonizado, pero que sin embargo están ya en la presencia de Dios. Y pidamos su intercesión para que sigamos caminando hacia ese reino que el Señor nos promete en su presencia. Nos ponemos de pie. Profesando nuestra fe, digamos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Todos los santos del cielo interceden por nosotros ante Dios, quien escucha cada una de nuestras oraciones. Después de cada petición digamos: Padre, escúchanos. Para que la iglesia sea ejemplo de fuerza y perseverancia, como todos los santos sin nombre que permanecieron fieles a su llamado, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los pueblos que sufren la violencia, la guerra, reciban la felicidad de la paz duradera, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que las personas que tienen hambre y sed de rectitud reciban la felicidad de la verdad plena, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que las personas que sufren la pérdida de un ser amado reciban la felicidad del divino y la resignación, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los fieles que se reúnen en esta fiesta reciban la felicidad de vivir en armonía y unidad de Cristo, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Padre de infinita bondad, tú que nos llamas a vivir una vida de santidad, concédenos tu gracia para poder alcanzar esa meta.
por Jesucristo nuestro Señor. Las ofrendas de tus dones te presentamos, Señor, con el pan y con el vino, la esperanza y el amor. Pan y vino serán tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino serán tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino de la tierra, el trabajo y el dolor, toda la vida en la mano y en la mano el corazón. Las ofrendas de tus dones te presentamos, Señor, con el pan y con el vino, la esperanza y el amor. Pan y vino serán tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino serán tu cuerpo y sangre, Señor. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean gratos, Señor, los dones que te ofrecemos en honor de todos los santos, y concédenos experimentar la ayuda para obtener nuestra salvación de aquellos que ya alcanzaron con certeza la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque hoy nos concede celebrar a tu familia en nuestra madre, la Jerusalén del cielo, en donde nuestros hermanos ya glorificados te alaban eternamente. Hacia ella, peregrinos caminando por la fe, nos apresuramos ardorosos, regocijándonos por los más ilustres miembros de tu iglesia, en cuya gloria nos das al mismo tiempo ejemplo y ayuda para nuestra fragilidad. Por eso, unidos a los ángeles y a una voz, te alabamos glorificándote siempre. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joseph, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos ofrecemos un signo de paz. Ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Dios nuestro, a quien adoramos, admirable y único santo entre todos los santos, imploramos tu gracia para que al consumar nuestra santificación en la plenitud de tu amor, podamos pasar de esta mesa de la iglesia peregrina al banquete de la patria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Nada más les recuerdo, los que gusten venir, mañana celebraremos la Santa Misa para el Día de los Fieles Difuntos a las 7:30 de la mañana en inglés, allá en el templo, y a las 7 de la noche aquí en este lugar, en español. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos todos en la paz de Cristo. El Señor lo ha dicho, así será. El Señor lo ha dicho, así será. Dichosos los pobres de espíritu, suyo es el reino de Dios. El Señor lo ha dicho, así será. El Señor lo ha dicho, así será. Dichosos los mansos y humildes, poseerán a Dios. El Señor lo ha dicho, así será. El Señor lo ha dicho, así será. Dichosos los tristes que lloran, su consuelo es Dios. El Señor lo ha dicho, así será. El Señor lo ha dicho, así será. Dichosos los que obran misericordia, pues la tendrán de Dios. El Señor lo ha dicho, así será. El Señor lo ha dicho, así será. Dichosos los de limpio corazón, ellos verán a Dios. El Señor lo ha dicho, así será.